estar mirando una serie de temas que comenzamos hoy, que tiene que ver con cartas del apóstol Pedro. El apóstol Pedro, 2 cartas, la 1 y la 2, y la idea es terminar toda lo que él escribió. Como vamos a ver, hermanos, el apóstol Pedro es uno de los más íntimos de Jesús. Cuando yo pensaba en eso, decía que bueno poder ver qué fue lo que él pudo escribir de ese maestro, de ese salvador, de ese señor el cual él estuvo por un espacio de 3 años y medio, que lo conoció, estuvo con él en todo momento. Así que va a ser muy interesante poder entrarnos en eso que él escribió, esas 2 cartas que él escribió. Me fascina mucho predicar expositivamente, antes no lo hacía, pero poder entender que hoy comenzamos, hermano, una introducción, y luego comenzaremos verso a verso hasta que terminemos todo. No sé cuánto me lleve, la verdad, pero voy a ir despacio porque quiero mirar lo más que pueda en esta preciosa carta, mi hermano. Si alguien tiene calor ahora, pueden encender en el momento que quiera. Bien, hermanos, este mensaje de hoy es un mensaje introductorio, aunque no va a ser un mensaje muy amplio. Voy a tocar solo 2 puntos, pero nos va a introducir a lo que queremos ver. Voy a hablar del motivo de la carta y el autor de la carta. Eso solamente. El motivo de la carta, ya que habíamos en la lectura que se hizo del capítulo 1, él comienza diciendo a Pedro, apóstol de Jesucristo. Muy interesante, como lo vamos a ver ahora también. La carta, hermanos, nos habla de los padecimientos de Jesucristo, y que estos padecimientos no son ajenos a los creyentes, a los cristianos o a sus seguidores. Ellos también padecerán por ser cristianos, como lo vamos a ver. Así que esta carta es una carta de aliento. Esta carta, obviamente, los que creemos que fue inspirada por el apóstol Pedro, el apóstol de Jesús, porque hay muchos que dicen que no, se cree que fue escrita, y tiene que ser así, antes del 65, el 64-65, que es donde Nerón comienza a hacer su mayor persecución en contra de los cristianos. De hecho, Nerón incendió parte de la ciudad precisamente para luego echarle la culpa a los cristianos, para que los cristianos fueran perseguidos, fueran muertos. Algunos dicen que es imposible que Pedro haya escrito esa carta, porque Pedro fue muerto precisamente para ese tiempo con el apóstol Pablo, antes del año 68, obviamente, que fue la muerte, ¿sí?, de Nerón. 68, antes del 68, que fue la muerte de Nerón. Ahí el apóstol Pablo y el apóstol Pedro fueron muertos. Pedro murió crucificado, la cabeza para abajo, como el Señor le manifestó. Así que sí creemos que la persecución de la cual vamos a hablar ahora había, porque algunos dicen, no, en ese tiempo los cristianos no eran tan perseguidos, que la persecución fue más dura fue con Domiciano, con Diocleciano, que fue la más dura, y entendemos que de los años 80 para arriba fue la persecución más cruel, pero en ese tiempo había persecución. Y eso es lo que yo creo que miremos, porque precisamente esta carta nos va a hablar de los padecimientos de Cristo, que no son ajenos a los padecimientos que va a tener el creyente. Así que es una carta de mucho aliento, y es una carta de aliento para estas personas que lo vamos a ver dentro de 8 días a quienes fue que él escribió, porque ellos estaban siendo perseguidos precisamente en el lugar donde vivían, que era el Asia, parte del Asia, como lo vamos a ver más adelante. Así que es una carta para nosotros, porque la iglesia ha sido perseguida, y eso lo vamos a estar viendo en toda la historia del cristianismo, y aún ahora está siendo perseguida. Lo que las noticias no nos dicen es como, hermanos, mueren hasta miles de cristianos en un sector de África, creo que es en Nigeria. Eso es impresionante, la persecución que hay, las matanzas. Yo he visto a veces videos que me impresionan de ver gente, hermano, cómo tienen los ataúdes para ir a enterrarlos, y las masacres que han habido. Es decir, el cristianismo está siendo perseguido y sigue siendo perseguido, y sobre todo por las ideologías, ¿no? Así no los estén matando, pero quieren matar la fe con todas estas ideologías que comienzan y se levantan.
Así que el cristianismo está siendo perseguido. Entonces, eso es lo que nos va a hablar esta carta, los sufrimientos de Jesús, que precisamente fueron profetizados, por lo menos en Isaías 53:3. Vamos a ver cómo esto fue profetizado. Los sufrimientos de Jesús, dice, hablando de Jesús, dice que Él es despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Note esa expresión. A Jesús se le llamaba varón de dolores. Luego dice experimentado en quebranto. Usted puede pensar eso y es impresionante, porque hoy día quieren quitar el sufrimiento de la iglesia con eso de la teología de la prosperidad y del éxito, todo eso. Quieren quitar los sufrimientos de la iglesia al punto que dicen que un cristiano no debe sufrir, y que si sufre es porque le falta fe o porque no ha pactado. Es impresionante lo que dicen. Sin embargo, dicen que Jesús fue varón de dolores y note, experimentado en quebranto. Él fue quebrantado y experimentado en quebranto. Y vamos a ver cómo los seguidores de la misma manera. Y luego dice que, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. El mismo Cristo fue menospreciado. Ahora, el mismo Jesús habló de sus sufrimientos y el de sus seguidores. En Mateo 5, 10, 12, leemos así. Mateo 5, 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Note, hay una bienaventuranza, hay una dicha, una felicidad para aquel que padece persecución, pero es por causa de la justicia. No es por otra cosa, por causa de la justicia. Porque de ellos es el reino de los cielos. Luego dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Note otra vez bienaventuranza. O gócese cuando usted está siendo perseguido o está siendo vituperado porque es cristiano, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Ahora note, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermano, los profetas fueron perseguidos. Jesús fue perseguido. Los discípulos de Cristo fueron perseguidos. La iglesia del Señor es perseguida y será perseguida. Usted no espere nada bueno de este mundo. El creyente no espera nada bueno de este mundo. Y eso tenemos que tenerlo claro. Y ahí es donde vamos a comenzar a mirar la carta. En Mateo 16, 21, Jesús dijo lo siguiente. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Note la palabra, que le era necesario padecer. Le era necesario. Es decir, los padecimientos de Jesús estaban incluidos en el paquete. El verbo se hizo carne, pero para sufrir. Y sufrir, hermanos, y esto es impresionante, porque todos los sufrimientos de Jesús fueron para darte a ti y darme a mí la redención, la salvación. En Mateo 10, 22 leemos, y ahora Jesús habla de sus apóstoles, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Este es el evangelio. Seréis aborrecidos de todos. Seréis aborrecidos de todos. Otra parte habla de que inclusive iba a haber división en una casa. 3 estarían peleados contra 2 por causa de Cristo, por causa del evangelio. Así que por eso yo entiendo cuando veo aquí, inclusive que no debiera ser así, ¿no? Debiera venir los cónyuges, debiera venir el esposo y la esposa al culto, pero aun cuando veo que hay esta separación, yo entiendo esto, porque el mismo Jesús lo dijo. Así que tranquilo, hermano. Si usted puso todo de su empeño, y si yo pongo todo de mi empeño, gracias a Dios, mi esposa me sigue, está conmigo todavía, gloria a Dios. Yo siempre lo dije y le decía al Señor, el día que yo no esté con mi esposa, ese día yo sé que pierdo mi ministerio. Nunca voy a perder la salvación, jamás, porque Dios me la dio, es un regalo. Le serviré al Señor personalmente, pero no puede pararme detrás de un púlpito, mucho menos tener una iglesia. Yo lo digo, es mi punto de vista, es lo que yo pienso. Si mi esposa no estuviera a mi lado, si no estuviera conmigo. Así que es el ministerio aquí, por esa mujer que está allá. Gloria a Dios por eso. Pero vamos a ser aborrecidos, pero vamos a ser perseguidos. Mire lo que pasó ahora con los apóstoles, tan rápido, tan pronto. Hechos 4, 1 al 3. En Hechos 4, 1 al 3 dice que hablando ellos al pueblo, es decir, los apóstoles, ya Jesús ha muerto, ya ha resucitado, ahora
ya le toca la misión a los apóstoles. Y cuando ellos están haciendo la misión, comenzaron a hablar al pueblo. Dice que vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Pero ¿cómo vinieron? Resentidos. Note esto, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y note, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Hay un grupo resentido contra los apóstoles porque estaban enseñando la palabra de Dios. Y esto no será contrario o diferente a nosotros. Siempre que enseñemos la pura palabra de Dios, vamos a despertar en muchos resentimiento hacia nosotros. Hay gente que no va a querer, gente va a querer escuchar otro tipo de palabra, pero no la palabra de Dios. Y más adelante, en Hechos 6:17, leemos lo siguiente. Hechos 6:17 y 18. Dice que, y esta es otra persecución, dice que entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos, otra vez, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Noten, los pusieron en la cárcel pública. Hechos 6:17. Entonces, perdón, me equivoqué. Entonces es 5, ahí. Hechos 5. La verdad es que no prendí la luz y entonces metí mal el dedo en el teclado. Hechos 5, perdón. Hechos 5:17. Entonces dice, bueno, se levantaron, se llenaron de celos, 18, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Eso me doy cuenta que está leyendo la Biblia. Note lo que dice, echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Ya lo habían hecho, pero ahora mire lo que pasa. Saltemos al 40. Hechos 6:40. Y convinieron con él, otro 5, perdón, es que tengo 6 aquí. Hechos 5:40. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, aquí es convinieron con Gamaliel, que decía que no los toquen, pero luego dice, y llamando a los apóstoles después de azotarlos. Yo me quedé pensando en esa palabra. No solamente los metieron a la cárcel, sino que ahora lo están azotando. Les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos, noten, mire esto acá, hermano. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Cómo lo ve? Hermano, si a ti te persiguen porque estás diciendo la verdad, hablan mal de ti porque estás diciendo la verdad que es bíblica, que es Cristo, hermano, gócese. No esperemos que nos alaben. Es más, yo sé que esto es fuerte, pero yo he escuchado a muchos pastores reformados que han dicho, ojo, cuando el pastor lo aluden o cuando le aceptan todo o lo aman. Eso es peligroso. Cuando una persona realmente regenerada, él no va a entregarse por ese pastor, sino por a quien él representa, que es a Jesucristo, la palabra que él predica. Por eso nosotros predicamos para llevarlo usted a la palabra, para llevarlo usted a Cristo, nunca traerlo a una personalidad. No queremos eso, no queremos eso. Pero cuando vemos, hermano, que la iglesia va hacia una personalidad, eso ya indica que él es falso. O sea, solamente de entrada, y yo lo digo así, a mí me pasó y a todos les ha pasado. Yo sé que de entrada usted chocó con la palabra que yo traía, yo lo sé, porque yo también de entrada choqué con la palabra. Es más, yo me fui para los pastores prietos y a ellos yo les discutí muchas cosas. Después me arrepentí. Hermana se ríe, ¿no? Hermana sabe porque ella fue con nosotros a las primeras clases y ella estaba ahí cuando yo... Claro, porque uno cree que lo que tiene en la mente, lo que uno trae, que eso es, pero sencillamente nos falta escudriñar un poquito más la palabra para darnos cuenta. Así que, hermanos, después de esos choques que yo tenía y que después yo, para entender por lo menos, yo era muy tricótomo, y para entender la dicotomía, yo le discutí, inclusive entré al seminario reformado y aún un año con ellos y hasta 2 años con ellos, y yo todavía defendía mi tricotomismo hasta que pude estudiar más la palabra y entender y caer. Así que yo soy dicótomo en mi entender en la palabra de Dios después de más de 25 años de ser tricótomo.
Ningún problema si usted estudió Tomacá, pero con el tiempo va a darse cuenta. Pero ellos salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de recibir afrenta. Ahora, hermanos, el mismo apóstol que quería evitar los sufrimientos de Cristo, está hablando del apóstol Pedro, que es el que nos interesa ahora. En su carta vamos a ver cómo él nos habla de la necesidad del sufrimiento para nuestra salvación y para nuestra santificación. La necesidad del sufrimiento para nuestra salvación, pero el sufrimiento de Cristo. Era necesario que Cristo sufriera para salvarnos, y la necesidad del sufrimiento para nuestra santificación. Y eso es lo que vamos a estar viendo en las cartas de Pedro. Ahora vamos a mirar un poquitico a ese Pedro que quería impedir el sufrimiento a Jesús, a su Maestro, a su Señor, a su Salvador, y luego él mismo, el que quería impedir, ahora después de haber cambiado, ahora él dice que es necesario. Mateo 16, 21 a 23. Mateo 16, 21. No, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos. Le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos. No, le era necesario. Y luego dice, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle. Note la palabra reconvenir. ¿Cómo le reconvino? Diciendo, Señor, ten compasión de ti. Jesús está diciendo, es necesario padecer. Ahora Pedro le dice, mira, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. En ninguna manera. Y ese es Pedro, el cual vamos a ver ahora. Y le va a mostrar ahora la otra faceta de Pedro, porque aquí dice, Señor, en ninguna manera esto te acontezca. Es decir, yo soy de la teología de la prosperidad, del éxito, del triunfo. Un cristiano no tiene por qué sufrir. Jesús, tú no tienes por qué sufrir. Tú eres el rey. Tú viniste a traer el reino, ¿no? Tú viniste a traer la prosperidad, tú viniste a traer la abundancia, tú viniste a traer la sanidad, tú viniste a liberarnos. Tú no tienes por qué sufrir y yo tampoco. Y él dice eso, cuando él dice de ninguna manera esto te acontezca, pero él volviéndose dijo a Pedro, aquí están las palabras de Jesús, quítate de delante de mí, Satanás. Lo llamó Satanás, lo llamó hijo del diablo. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Le dice, el problema que tú tienes, Pedrito, es que tú estás muy aterrizado acá, muy terrenal. Y cuando yo le hablo de que necesito padecer para poder darles a ustedes la salvación, la redención, usted inmediatamente está pensando que debe ser algo de acá de la tierra donde yo no debo padecer. Eso es ser de abajo, eso es ser satánico, eso es ser muy terrenal, eso es humanizarse tanto de no entender, en este caso, los principios eternos. Porque es necesario que el Hijo padezca. No ponen la mira en las cosas de Dios, sino en las de la tierra. Ahora, ese mismo Pedro, lo vamos a mirar ahora, cómo cambió su teología. Ahí era una teología, pare de sufrir. Ahora su teología ha cambiado. Brevemente, solamente, vean, mi primera de Pedro 1:10. Primera de Pedro 1:10. Primera de Pedro 1:10 y 11. Miren lo que dice. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Es decir, como alguien dijo, no hay corona sin cruz, no hay gloria sin sufrimiento. Entonces aquí está diciendo el apóstol Pedro que los mismos apóstoles estaban indagando todo lo que le iba a pasar al Mesías, dice, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Es decir, el antiguo pacto habló de los sufrimientos de Cristo, pero también habló de las glorias que vendían tras ellos. Es decir, la gloria viene después. Y hermano, el creyente tiene que padecer persecución y sufrimiento, y la gloria también viene después, pero cuando estemos arriba.
Ahora, ningún problema si el Señor le permite algo acá, pero la idea es arriba. Sigamos mirando. Primera de Pedro 2:4. Mire lo que dice Primera de Pedro 2:4. Acercándoos a Él, piedra viva, este es Jesús, pero dice, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Cómo es Cristo según Pedro? Una piedra desechada. Él fue desechado por los hombres. Versículo 21, Primera de Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Otra vez, padeció. Cristo padeció por nosotros, pero note, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Es decir, Cristo sufrió por nosotros, pero ahora Él quiere que suframos también. Nos dejó ejemplo, dice acá, para que sigamos sus pisadas. No sé si usted está mirando a ese Pedro que le dice a Jesús, en ninguna manera esto te acontezca, pero ahora Él está hablando que era necesario el sufrimiento de Jesús, como también lo es el sufrimiento para los cristianos, y que el sufrimiento es un ejemplo para nosotros. Primera de Pedro 3:17 y 18. En Primera de Pedro 3:17 y 18 leemos así: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, otra vez los padecimientos. Por eso, hermanos, la carta o las cartas son cartas de padecimiento. El creyente tiene que padecer, pero es una carta de consuelo que nos va a mostrar que a pesar de los padecimientos, Dios está con nosotros. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo requiere. Es decir, no es que ahora usted va a salir a buscar padecimientos, no. Es si la voluntad de Dios así lo requiere. Por causa del Evangelio. Por causa del Evangelio. Puede ser que a usted nunca le pase nada y usted predique el Evangelio y no le tiran piedra. Puede ser, como puede ser que a otro salió a predicar y lo mataron. Eso hermano, eso está en Dios. Eso está en la providencia de Dios. Nosotros no entendemos para nada eso. Yo esta semana, hablando de esa providencia de Dios, podía escuchar un mensaje donde el autor hablaba algo tan impresionante. Decía, hubo gente que le oró al Señor, en este caso Moisés le oró al Señor para que no le quitara la vida y para que le diera más años, y el Señor le dijo, no me hable más del asunto. Así le dijo el Señor, no me toque más el tema, ya dije que te vas a morir y te vas a morir. Y hubo otro que es Ezequías, ¿sí o no? El rey. El Señor le dijo, te vas a morir. Le dice, Señor, por favor, no. El Señor le dice, está bien, le doy 15 años más. ¿Quién entiende eso, hermano? Es que lo que le va a pasar a usted no es lo mismo que me va a pasar a mí, porque la divina providencia de Dios está así. Así que puede ser que algunos sufran más, otros menos, otros ni sufren, y otros es una vida sufriente todo el tiempo. Eso, hermano, está en la mano de Dios, no de nosotros. Pero sea que suframos o que no suframos, tú y yo necesitamos depender de Jesús. Entonces dice aquí, porque Cristo también padeció una sola vez, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo requiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez, no va a padecer más. Ya lo que padeció, lo padeció por los pecados, una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Otra vez Cristo padeció. Entonces note cómo el apóstol Pedro está hablando de los padecimientos, aquel que los quería evitar. Primera de Pedro 4:1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, otra vez, Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Vosotros también, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, otra vez, y cuando hablamos de la carne nos referimos a su vida terrenal acá, su vida carnal. Quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, o sea, para eso fue que padeció. Primera de Pedro 4:12 y 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Mire cómo habla, fuego de prueba, o que la prueba es como si estuviera ardiendo en un horno. Así se siente esa prueba. Y puede ser una situación económica difícil, puede ser una enfermedad, puede ser un problema, qué sé yo, del trabajo, en la familia, no sé. Pero se le llama fuego de prueba que ha sobrevenido. O sea, no se sorprenda de eso, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Es decir, esto es normal. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo.
Cada vez que pasamos por eso, somos participantes de los padecimientos de Cristo. Así que a la iglesia le toca seguir padeciendo. ¿Qué pasó con el evangelio? ¿Por qué se torció tanto? Porque hoy día están diciéndole a boca llena a la iglesia que ustedes son llamados a tener éxito, a vivir sanos, a salir de la pobreza, a que tengan el mejor día ahora, la mejor vida ahora, ¿no? Así se llama. Ese no es el evangelio. El evangelio lo estamos viendo acá. Y estamos hablando, no, todos los predicadores hoy día, que este es el año de la bendición, que este es el año de la cosecha, que este es el año de no sé qué, y así llevan miles de años diciendo lo mismo. Bueno, desde que comenzó eso. Yo también lo hice, ¿no? Este es el año de la abundancia, este es el año de la prosperidad, este es el año de la bendición. ¿Por qué no le ponen que este es el año del sufrimiento? ¿No es que eso es lo que estamos viendo? Eso es lo que dijo Pedro, este es el año del sufrimiento. No, mejor es la vida cristiana. Pero claro, esto no es llamativo. Porque usted va al parque y predica, o sea, venga Cristo y verá, hermano, que comienza a sufrir. No, pues ¿quién quiere venir? Pero usted venga a Cristo y se le acabará el problema. Ay, ¿dónde le firmo? Pero ¿acaso no es que predican así? Si venga a Cristo y verá que si tiene un sufrimiento, venga a Cristo, parecen culebreros, en serio, bendito el evangelio. No, hermano, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Qué pasa cuando viene el problema? Sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. No tengo el texto acá, pero Jesús dijo, si en el árbol verde hicieron esto, en el seco, ¿qué no harán? ¿Verdad? Y otro más, primera de Pedro 5:1. Primera de Pedro 5:1 dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo. ¿Lo vio? ¿Quién es Pedro? Testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Versículo 10, primera de Pedro 5, 10 y 11. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Muchos quedan ahí. No, sigamos. El Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. A eso ya no lo queremos, ¿sí o no? Porque primero se nos muestra, vamos a ir a la gloria, pero después que hayáis padecido un poco de tiempo. Entonces, ¿qué va a hacer? Eso lo vamos a ver más adelante. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Cómo usted va a ser perfeccionado? Va a ser afirmado, fortalecido y establecido por medio del sufrimiento. Dios lo usa. Y entonces a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Quisiéramos nosotros, hermanos, saltar eso, pero no es así. El mismo Dios que nos llamó a su gloria eterna, después que hayáis padecido. Y eso es aquí, mientras estamos acá en la tierra. Bueno, ya hablando del primer punto, ahora vamos a mirar su autor, el motivo de la carta. Entonces la carta vamos a ver, y nos sirve, hermanos, porque padecemos de muchas maneras. ¿Qué hacemos en el momento del padecimiento? Ahora vamos a mirar un poquito el autor, vamos a mirar a su autor. Ya dije cositas de él, pero vamos a mirar lo que la palabra nos dice. Sin duda, hermanos, que el autor de esta carta fue el apóstol Pedro, quien fue un pescador. Directamente entendemos que fue el apóstol Pedro, como ya lo dije, fechándola en el año 64 o antes del 65, por ahí, porque la muerte de él estuvo por ahí. No la podemos fechar después, porque entonces muchos, al querer fechar después, dicen entonces que no fue Pedro, sino que fue otra persona, pero que no fue el apóstol Pedro, y nosotros entendemos que fue el apóstol Pedro. ¿Por qué sabemos que fue el apóstol Pedro? Bueno, por lo menos tengo tres referencias acá. Va la primera de Pedro 1:1, que ya la hemos leído, pero vamos. Pedro, apóstol de Jesucristo. O sea, no creo que nadie se haya atrevido a escribir el nombre del apóstol Pedro. Pero él dice, el que escribe es Pedro. ¿Y quién es el apóstol? ¿Por qué él dice apóstol de Jesucristo? Porque había muchos Pedros. Estaba mirando, y no lo traigo obviamente, pero encontré más de 10 Pedros en la Biblia. O Simón, Pedro o Simón.
que es la misma palabra, Simón, Pedro. Luego encontramos en 2 de Pedro 3.1, lo veremos después, pero en 2 de Pedro 3.1 dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas cartas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Al decir, esta es la segunda carta que les escribo, entonces está luciendo a que ya había escrito una. Y entonces, ¿quién escribió la segunda carta? El apóstol Pedro. Entonces, si ya escribió una, es la primera de Pedro, que es la que estamos mirando. Y él tuvo un llamamiento por el Señor, él era un pescador, y ahí está cumpliendo parte del llamamiento. Mire lo que dice Mateo 4, 18 al 20. Mateo 4, 18 al 20. Y dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, ¿vio? Simón, ahora va a hablar un poquito de eso, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Entonces, ¿cuál era la profesión de Pedro? Él era un pescador. Es que el Señor lo vio, y entonces ahí le hace llamado. Versículo 19. Y le dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Bendito Dios. Pedro es uno de los primeros que el Señor llama, y él tenía una función de ser pescador. Conocía muy bien su trabajo, sabía cómo se hacía, pero el Señor, cuando lo llama, le dice: va a dejar ese trabajo porque ahora te voy a enviar a pescar hombres. Y una de las razones por las cuales él escribe esta carta, que las escribe a estas iglesias, como lo vamos a ver dentro de 8 días, precisamente está cumpliendo esa tarea, esa labor de ser ese pescador. Es bien interesante, hermano. Podemos ver aquí una diferencia con el apóstol Pablo, ¿no? El apóstol Pablo, tremendo letrado, tremenda persona, con mucha capacidad, pero vemos a Pedro que no, él no tenía esa capacidad. De hecho, en Hechos lo llaman del vulgo, es decir, de lo normalito. Sin embargo, Dios lo usa, y esa es una razón por la cual muchos dicen que posiblemente no fue Pedro el que escribió la carta, porque el griego que tiene esta carta es alto. Pero entiende, hermanos, que estos personajes tenían, que se conoce como amanuenses, ¿sí? O gente que les copiaba. Entonces es lo mismo. Por lo menos nosotros tenemos Google o lo que sea, y usted va a escribir algo, que de hecho aprovecho para decirles, porque no todos acá tenemos el mismo estudio, y usted con el celular se puede ayudar para que no escriba algo malo. Hay gente que escribe, sí, con mucha orografía, pero hoy día los mismos celulares o los dispositivos que tiene le ayudan. Y si usted no está seguro de cómo va a escribir esa palabra, pues pregunte. Pero es lo mismo. Pedro entonces lo que hizo es escribió la carta, y la persona que el amanuense le ayudó a hacer las correcciones. Por eso ningún problema que su griego sea bien bueno. Ahora, hermano, Jesús comisiona a Pedro para abrir el reino de Dios con su predicación. Y aunque ya he ido mucho a este pasaje, yo quiero ir otra vez para mostrarle algo. Estamos hablando de Pedrito. Mateo 16:13. Mateo 16:13. Vamos a leer desde ahí. Mire lo que dice. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él le dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Hermano, el apóstol Pedro ahora va a tener una experiencia acá, pero es bien interesante esto, y tiene que quedar grabado en sus corazones. El Señor pregunta primero, hace dos preguntas. Primero, ¿quién dicen
los hombres, que soy yo. O sea, ustedes que están caminando por ahí, cuando los escucho hablar y hablar de mí, ellos ¿a quién apuntan? Cuando me ven que hago milagros, señales, ¿de quién están hablando? Y ellos contestan, yo he escuchado que algunos dicen que es Elías, otros dicen que no, que es Jeremías o se parece a Jeremías. No, puede ser alguno de los profetas. Y está bien, la gente puede decir de Jesús lo que se les dé la gana, como el presidente lamentablemente de Colombia. Puede decir lo que se les dé la gana de Jesús. Que no nos debe importarlo, sí. Yo decía, a mí no me importa lo que él diga, pero sí me debe importar, porque estoy en el país que él es presidente. Pero en un sentido, no nos importa lo que la gente diga de Jesús, sino lo que tú dices de Jesús porque lo aprendió en la palabra. Eso es muy importante. Cuando ellos dicen quién es, él les dijo, y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Ustedes. Es muy importante, hermano. Porque ¿cuál es el problema que he visto? Lamentablemente mucha gente se queda con opiniones de Dios o con opiniones de Jesús, porque eso fue lo que les enseñaron y ellos no indagaron. Le voy a poner dos ejemplos acá. Un ejemplo, mi hija Angie tendría por ahí 20 años cuando se fue a la universidad, y ella entró a la Universidad del Valle, que no es fácil. Ella hizo allá el primer semestre, pero al segundo no quiso volver, porque mi hija Angie es muy entregadita al Señor. Ella siempre ha participado en la alabanza, es muy entregada. Ella nunca hemos visto que ha cedido para nada. Pero ella dijo, papi, yo mejor no sigo estudiando. En estos 6 meses prácticamente barrieron con la Biblia, barrieron con Jesús, barrieron con Dios. Y yo no quiero escuchar tantas sandeces. Yo mejor no sigo. Está bien, mamita, ningún problema. Y ahora entiendo. Y aquí yo sé que muchos de ustedes aquí enviaron a sus hijos a la universidad. Y yo les pregunto si ahora quieren saber de Jesús. Póngase serio. ¿Por qué? Porque les cambiaron el cerebro allá, le lavaron el cerebro allá. Le cambiaron las posturas de Jesús. En ese sentido le doy gracias a Dios que mi hija no fue. Alguien dirá, pero otros han ido. Claro, yo sé. Y han aprendido. Y aguantaron todo, sí, pero es que todos no están para aguantar. ¿Por qué a los hijos de nosotros los levantamos yendo a la iglesia y los llevamos? Pero cuando se exponen a estas malditas universidades que tienen un pensamiento más que humanista, les cambian el sentido totalmente y ya no quieren saber de Dios. Los ponen a leer una cantidad de material, no la palabra, cantidad de libros que hablan en contra del Señor. Yo soy de los que quisiera que se levantaran hermanos y fundaran colegios y fundaran universidades, para que no les metieran esas ideologías. No es que sea malo el estudio, son las ideologías que les meten allá. Y todos esos profesores, lamentablemente, aunque estoy hablando de las universidades públicas más que todo, ya vienen, hermano, con un pensamiento, una ideología, que eso es lo que le venden a los estudiantes. Por eso, lamentablemente, y yo sé que aquí tendré problemas con algunos, pero lamentablemente todos estos muchachos que se levantan, lo único que se levantan es a tirar piedras en la calle allá de una ciudad. Usted lo sabe, por sus ideologías que les metieron. Ese no es el Evangelio. Ese no es el Evangelio. Por eso me duele cuando hay cristianos que apoyan esto. Yo no sé si usted está a favor de lo que dijo Petro, pero eso es lo más ruin que ha pasado. Yo no puedo, hermano, soportar una cosa de eso, una canallada, una blasfemia tan fuerte como la que él dijo. Mi Jesús tan puro y tan santo, que es mi Salvador, a venir a tratarlo como cualquier personaje. Arrepiéntase si usted lo apoya a él y a su gente. Sé que es duro lo que dije, pero es que tú y yo no tenemos que dejarnos llevar por lo que vemos, sino por lo que dice la palabra de Dios.
Ellos dicen lo que quieran de Jesús, pero ¿qué dices tú? Eso es lo importante. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Pedro fue expuesto, y entonces Pedro, respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En otras palabras, esa palabra, tú eres el Cristo, está hablando del Mesías. Vamos a hablar de Pedro, las cartas de Pedro, pero mire lo que él dijo: tú eres el Mesías, eres el Hijo del Dios viviente. Ahora note esto, hermanos. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Note, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. No te lo reveló. Pedro, tú no tienes esa capacidad de saber quién soy yo. Si tú respondiste bien, es porque a ti se te dio esa capacidad. Esa capacidad se la dio mi Padre. Ojo lo que voy a decir ahora. Ninguno de los que estamos acá, ninguno de los cristianos en toda la historia del cristianismo puede saber quién es Jesús. El hombre no puede saber quién es Jesús, a menos que el Padre se lo dé a conocer. Estamos en la misma condición de Pedro. ¿Tú sabes algo de Jesús? No fue el pastor, no fue el libro, no fue tu religión. Fue Jesús, el Dios, el Padre, que abrió tu corazón, le abrió el entendimiento y el corazón para que pudieras ver en Jesús al Salvador, al Mesías. Y esto lo uno con lo que dije hace 8 días. Cuando Dios abre el corazón y la mente a una persona y se da a conocer, esa persona vive para Él. El Evangelio nunca será una obligación, nunca será una religiosidad. El servir a Dios no será una carga, así estemos enfermos. Porque yo quiero predicar y porque yo quiero hablar de Él, porque Él es la vida para mí, no porque tenga una capacidad. Él me lo dio a conocer. Fue Dios a través de su palabra y por su Santo Espíritu que me mostró a Cristo y me dijo: Él es el Hijo del Dios viviente, Él es el Mesías, Él es el único que te puede salvar, y Él es el único que puede salvar a la humanidad caída. Nadie más lo puede hacer. Así que Pedro fue bienaventurado por eso. Tú y yo no tenemos capacidad. La capacidad la tiene Él. Y yo sé que esto es fuerte y duro, pero yo amo esto. Y Él lo da a conocer a los que Él quiere. Pero qué es lo bonito, que quiso dárselo a conocer a ti, por eso estás aquí. Perdón. La razón por la cual estamos. Y yo me metí en esto y decía: Señor, porque ¿quién es Pedro? No, ok. Le quisiera mostrar realmente quién es Pedro. Le quisiera mostrar realmente quién es Pedro. Cuando Pedro dice eso, verso 17, entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y ya entendemos que la roca es la confesión de Pedro. ¿Cuál es la roca? Que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, que Él es el Mesías. Entonces Pedro le dice: y sobre esta roca, lo que has confesado, voy a edificar mi iglesia. ¿Cómo se edifica la iglesia? Sobre Cristo. Toda la enseñanza de Cristo, todo el Evangelio. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, contra la iglesia, cuando es edificada de esa manera. Y luego le dice a Pedro: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Pedro se le comisionó
Y como Dios le dio a conocer solamente, y otra vez, a los que Dios se les revela, solamente ellos pueden, como Pedro, tener esas llaves. Las llaves se usan para cerrar y para abrir una puerta. Así que a Pedro se le dieron las llaves, no porque fue el primer papa, eso es mentira, sino que las llaves que se le dieron a él fue porque él, en Hechos capítulo 2, en el primer sermón, él abrió el reino con esas llaves, predicándole el evangelio a los judíos, y luego en Hechos 10 abrió las llaves del reino, predicándole a los gentiles. Es decir, tú serás el primero que en el nuevo pacto vas a predicar después de la muerte de Jesús, porque Jesús fue el primer predicador, pero en este caso Pedro sería el primer predicador en el nuevo pacto después de la venida del Espíritu Santo, y abrió el evangelio tanto a judíos, que se convirtieron 3.000, luego 5.000, y luego a los gentiles allá en la casa de Cornelio, y abrió el evangelio. ¿Pero por qué? Porque él tuvo, hermanos, una revelación de quién es Cristo. Yo sé que aquí muchos nos hemos arrepentido, aunque no sabíamos mucho, pero predicábamos eso que sabíamos de Cristo. Pero ahora nos arrepentimos de haberlo predicado tan mal. Por eso estamos aprendiendo. Y yo valoro, hermanos, de verdad. Yo le digo a mi esposa, yo quisiera estar enseñando todo el tiempo, porque es mucho lo que hay, mucho por aprender. Hay mucho, mi amado hermano. Además que yo me gozo y una bendición para mí enseñarles a ustedes, porque mientras yo preparo para enseñarles a ustedes, lo aprendo muchísimo más. Ahí voy ganando. Aunque algunos hermanos dudaban de la autenticidad de que Pedro fuera el autor de esta carta, vamos a mirar que no dice sin ninguna duda, y vamos a mirar un poquito y vamos a mirar las dos partes. Segunda de Pedro 1, 16 al 18. Vamos mirando al apóstol Pedro. Segunda de Pedro 1, 16 al 18. Miren, Pedro ahora nos habla de una experiencia maravillosa que tuvo, y él dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Dice que Pedro se cuidó de enseñar algo que no es verdad, algo ficticio, sino, o sea, lo que yo le enseñé, las cartas que escribo, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Hermano, Pedro vio a Jesús con sus propios ojos. Dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, está hablando de Jesús, cuando Jesús recibió del Padre honra y gloria, ahora vamos a ver dónde fue, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Fue la voz del Padre. La voz del Padre al Hijo le dice, ahí están los otros discípulos, pero le dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, o el único que me complace. Cuando yo entendí esa palabra, entendí que no hay un ser humano que pueda complacer a Dios. Le digo algo, ni las mejores predicaciones mías complacen a Dios. ¿Sabe qué es lo que complace a Dios? La obra de Jesús en mí. Lo que Cristo haga en mí, lo que Cristo haga en ti, eso es lo que... ¿Por qué? Porque no se está agradando de ti, sino del que está haciendo en ti. El que comenzó en mí la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Padre se agrada solamente de uno, de un ser humano, aquel humano perfecto que no pecó, Jesucristo. Solo se agrada de él. Y nosotros somos aceptos en el amado, en él, no por lo que hacemos, sino en el amado. Entonces dice acá, él vio, entonces él escuchó esa, no solamente lo vio transfigurado a Jesús, sino que escuchó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Ahora note 18, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Nosotros, mete a los otros apóstoles, oímos esa voz. ¿Cuándo? Cuando estábamos con él en el monte santo, que es el monte de la transfiguración. Pero vamos a ir allá, Mateo 17, del 1 al 5, para ver esa experiencia. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero decirle de esa experiencia, mi amado hermano? Que cuando vamos a mirar la carta del apóstol Pedro, las cartas del apóstol Pedro, vamos a ver a un personaje que experimentó la vida de Jesús, que vivió con Jesús y que Jesús se le dio a conocer, y por eso él pudo hablar
Así que la doctrina de Pedro va a ser muy precioso poder mirar cada parte de esa doctrina que él enseñó, que él la pudo ver, que la recibió de Jesús. Mire la experiencia en Mateo 17, del 1 al 5. Dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano. Ahí están los íntimos de Jesús. Jesús tenía un grupito. Jesús tenía más de 70 discípulos. Vamos a venir de lo grande. Jesús terminó con una iglesia de 120 personas, ¿sí? 120 reunidos en el aposento alto que esperaban al Espíritu Santo. Ok. Pero de esos 120, Jesús menciona que tenía 70 discípulos. 70 discípulos que lo mandó de 2 en 2. Pero de esos 70 discípulos, Jesús tuvo 12. Ahora, esto no es para el G12, ¿no? Eso solo lo hizo Jesús. Jesús tuvo 12 discípulos que dice que los llamó apóstoles. Pero de esos 12, Jesús tuvo 3 que eran los íntimos de él. Así que ningún problema si nosotros también tenemos íntimos. Está la iglesia grande, están en este caso hace 8 días me reuní con los hermanos miembros de la iglesia, pero luego puedo tener un grupo más pequeño, ningún problema. Y esos 3, dice que se los llevó. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Esa es la parte donde dijo que ellos iban a ver mi gloria. Ninguno de los que están aquí dice van a morir antes de que vean mi gloria. La vieron, ahí vieron la gloria. Se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Usted se imagina, hermanos, esos destellos de la gloria de Jesús. Fue transfigurado. Y entonces, cuando estaban en eso, verso 3, he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Hermano, no sabemos más. Ahí se puede hacer muchas conjeturas. ¿Por qué vino Moisés y por qué vino Elías? Lo más que podemos decir, bueno, Moisés representaba la ley y Elías a los profetas. Puede ser que llegó el Antiguo Testamento ahí y lo puso a los pies de Jesús. No sabemos. Pero dice que llegaron ellos dos allí. No me pregunte porque yo no sé cómo es esto, pero ahí llegó Moisés y ahí llegó Elías. Estaban hablando con Jesús. Pedrito, hombre. Entonces Pedro dijo a Jesús, como que la embarró, metió la cucharada. Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Y si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pareciera que, no sé si usted ha vivido esos momentos, que si son buenos, no digamos que no, un encuentro, un preencuentro, encuentro, reencuentro, son buenos. Yo no voy a decir que sean malos. O sea, los encuentros son buenos porque vamos con nuestros hermanos. Lo malo es lo que enseñan. Pero bueno, supongamos que enseñen bien. Eso es bueno. Pero ¿cuál es el problema cuando uno va a esos retiros? Porque yo he ido a muchos. Rato no voy. Uno se quiere quedar ahí. ¿Sí o no? No, yo para qué bajo a la ciudad. No, yo tengo un hogar tan llevado que para qué. Yo no quiero ni aparecerme. Mis hijos ni me hacen caso. No, ese jefe que tengo no quiero ir ni a trabajar. No, esa ciudad tan apestosa. No, yo quisiera quedarme por acá, Señor, contigo. ¿Sabe por qué mejor no me lleva de una vez, Señor? Muchos han estado en retiros así y han pensado de esa manera. Pues no, culpemos. Ahí está Pedrito en la misma condición. Señor, no, pues bueno, sí que hagamos enramadas. O sea, no nos quedemos acá. No nos vayamos, quedémonos acá. Hagamos 3 enramadas. Una para ti, Jesús, otra para Moisés y otra para Elías. Verso 5, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. ¿Ve? Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado, en que tengo complacencia, a él oíd. Déjeme, yo le explico primero esto y luego lo de Pedro. Cuando ellos estaban diciendo: Pedro, Señor, bueno es quedarnos con ustedes 3. Tú eres nuestro maestro, pero ya vino Moisés, la ley, y ya vino Elías, los profetas. Y tú, qué bueno es hacer enramadas y quedémonos aquí para escucharlos a los 3. Cuando dicen eso, la nube que viene los cubre y les dice esa voz del cielo: este es mi hijo amado, en él tengo complacencia, a él van a oír. Ya no a Moisés, ya no a los profetas, es a él.
porque Moisés y Elías escribieron de él, porque Moisés y Elías hablaron de él, hicieron todo lo que él iba a cumplir. Y si él ya vino, ¿para qué allá? Hermano, no es que vamos a menospreciar el Antiguo Testamento. Tú y yo estamos en el nuevo pacto. Necesitamos el Antiguo Testamento para ver cómo fue que llegamos al nuevo pacto, para ver a ese Cristo del nuevo pacto que se habló en el Antiguo pacto. Pero tú y yo ya no necesitamos el Antiguo pacto, porque tenemos el nuevo. Está Cristo, ya tenemos el cumplimiento. Allá era la profecía, allá era el enunciado, acá es el cumplimiento. Y eso ellos no lo entendieron, y hay mucha gente que no lo entiende. Aquellos que tienen la bandera de Israel, aquellos que quieren cantar hebreo, aquellos que tienen danzas hebreas y toda esa cosa. Y es más, las danzas ni siquiera son del nuevo pacto. Todas las iglesias que tienen danzas, eso es allá, eso es estilo hebreo, eso es querer volver allá, eso es querer decir yo quiero a Moisés y no entender la voz del Padre que dijo, ese es mi hijo amado, a él oír, a él oír. Eso por una parte. Por otra parte, lo que yo estaba hablando acá era que el mismo Pedro, hermanos, nos está diciendo que él escuchó, él vio a Cristo y él escuchó la voz que hablaba acerca de Cristo. Es decir, a Pedro se le abrió todo un entendimiento. Él va a hablar de lo que vio en la carta que vamos a leer, que vamos a comenzar a estudiar. Ahí vamos a ver todo lo que él pudo ver de Cristo y todo lo que él oyó de Cristo. Es decir, la doctrina que tiene Pedro la escuchó acá. ¿Por qué? Porque él pudo escuchar a Jesús y porque él pudo entender que a él tenía que oír. Es de Jesús a él oír. Y quiero terminar con esto, mis hermanos. Ese Pedrito que recibió la revelación del Padre, tú eres el Cristo y el Hijo del Dios viviente, lo habíamos leído, es el mismo Pedro que por no cuidarse quería impedir los sufrimientos de Cristo. Y lo más aterrador es que el mismo que recibió la revelación del Padre se expuso a recibir la revelación del diablo. ¿Cómo es eso? Porque estamos en una naturaleza caída. Tú y yo no somos producto terminado. Aunque tenemos al Espíritu Santo y somos regenerados, hermano, tú y yo podemos caer. Tú y yo nos podemos desviar de la doctrina, como tú y yo podemos ceder a alguna tentación y caer en algún pecado. Por favor, no me culpe a David cuando adulteró. No me culpe a Pedro ahora. ¿Cómo es posible de que él escuchó la voz de Dios y Dios le dice, eso te lo reveló? No fue carne ni sangre, fue mi Dios. Y le dieron un compromiso, a ti te daré las llaves, Pedro, para que abras un ministerio tremendo. Pero él emocionado con eso, luego dice Jesús, en ninguna manera esto te acontezca. Y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. ¿Qué indica esto? Necesitamos leer a Pedro, porque lo único que nos va a mantener y nos va a sostener es la palabra de Dios leída por medio del Espíritu Santo. Porque si no, tú y yo, no importa el conocimiento que tengamos, somos propensos a caer. Yo sé que es duro, y así lo han puesto, y tiene que ser así, para que nos cuidemos. Porque en la Reforma se tiene este principio, y así no lo compartamos muy bien o no lo entendemos, pero es todo pastor que llegue a cometer un pecado escandaloso pierde el ministerio. Y tenemos muchos pastores, aún en la Reforma, que los hemos visto salir después de ser pastores y conocer la Reforma, porque cayeron en un pecado de adulterio. Pastores tan famosos como usted sabe, y otros, y no solamente ahí, siguen cayendo. Y hay pastores que siguen cayendo y seguirán cayendo. Han caído, están cayendo y seguirán cayendo. Y eso de los pastores. Y hablaba con mi esposa esta semana y lo más aterrador, yo aquí en Cali tuve la oportunidad de, digámoslo así, sin codearse, se pudiera decir, con pastores que tienen iglesias grandes, y poder yo ir a esos retiros y estar con ellos.
Y con el tiempo, 15 años, 20 años después, enterarme que esos mismos pastores abusaban de niños y ahora están en la cárcel. Aquí en Cali pasó muchas veces, en Colombia ha pasado muchas veces. Obviamente uno cae encima, uno les cae encima y uno dice, bueno, si son cristianos. Y no es que los quiera defender, para nada, porque esto es muy serio. Lo que quiero decirle ya para terminar, es que tú y yo debemos cuidarnos. Depender siempre, hermanos, de Dios. Depender de la gracia de Dios. Y yo aprendí antes, esta iglesia lleva para 14 años de fundada. Y en mi oración, porque yo no quería seguir el pastorado, pero en mi oración fue, Señor, no me dejes. Y número 2, lo que yo no hice, porque de 14 años para atrás, todo el pastorado que yo hice, lo hice solo. Mi esposa levantó a mis niñas y yo estaba afuera y llegaba a 10 de la noche de visitar hermanos y hermanas solas. Y viendo todos estos peligros, le dije a mi esposa, vas a trabajar conmigo. Gracias a Dios mis hijas crecieron. Por eso tú ves que yo me muevo con ella, yo no voy solo. Porque me quiero cuidar. No soy José. No soy José. Me tengo que cuidar y mi esposa es un apoyo para mí, hermanos. Y ahora lo que me falta será así. Y yo sé, Pedro falló, pero Dios lo levantó. ¿Se acuerda cómo Dios lo levanta? Él, inclusive lo peor, negó al Señor 3 veces. Después de haber recibido la revelación de que tú eres el Cristo, y lo negó 3 veces. Pero luego el Señor lo restaura 3 veces. Pedro, ¿me amas? Pastorea mis ovejas. ¿Me amas? Pastorea mis ovejas. ¿Me amas? Pastorea mis ovejas. Y él tuvo que entender. Al final él dice, Señor, tú lo sabes todo. ¿Sabe que él no lo amaba? Dijo, Señor, yo te quiero. No pudo decir lo amo. Pero ese Pedrito aprendió. Y aunque Pablo lo corrige, obviamente, pero él aprendió y nos dejó sus preciosas cartas. Así que creo que hay mucho para aprenderle a este personaje que nos anima a que nos cuidemos. Porque tú y yo podemos ser un Pedrito. ¿Sabe cómo Jesús le llamó? Y no busqué, pero muchas veces el Señor lo llamó Simón, por el nombre de Simón. ¿Sabe qué significa Simón? Caña movida por el viento. Y sabe, Pedro significa roca, pero también Pedro es Simón. Así que Pedro vivió en esas dos. Era roca cuando escuchaba la voz de Dios, pero era caña movida por el viento cuando escuchaba la voz de los hombres o la voz del diablo y se dejaba llevar. Entonces aprendamos de la roca de Pedrito. Amén. Amén. Oremos.